Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches con todas nuestras comunidades que nos escuchan a nivel de todo el planeta. Somos el campus Quiero ser escritor, capítulo adulto mayor. Les recordamos, estamos el doctor Ramón Morcillo López, gerontólogo especialista en adultos mayores, y su servidor Santiago Buitrón Chávez. Desde la mitad del mundo, haciendo una serie de diálogos que nosotros profundizamos para tener un acercamiento y un mayor entendimiento de lo que es tratar con nuestros padres, con nuestros adultos mayores, que a la final de lo que hemos trabajado en estos varios episodios, hemos acordado en que viene a ser como un ciclo, ¿no? Así como nosotros vemos ahora a nuestros padres, posiblemente nuestros hijos también nos vean. En nuestro episodio anterior tratamos sobre procesos de comunicación efectivos para solventar las quejas, en los cuales a través de un reconocimiento de las expresiones que nosotros tenemos, podríamos mejorar la comunicación. A veces nuestras expresiones son ambiguas, a veces lo manejamos todo desde la emocionalidad, pero la idea es, para optimizar esta comunicación, la idea es ceder, aceptar y darse cuenta también que posiblemente podríamos llegar a una interpretación que no es lo que queremos comunicar. Entonces es importante tener bastante lucidez en lo que queremos comunicar. Les recordamos también que esta serie de diálogos, aparte de que nos escuchen por esta radio Conciencia Top News, desde Argentina también nos pueden encontrar en Spotify, nos buscan en la serie de podcast Campus Quiero ser escritor, adulto mayor, y ahí nos podrán ubicar todos los audios que hemos trabajado, y ahí seguiremos también subiendo el resto de audios. También les recordamos que este proceso de diálogos forma parte de la estructuración de un libro para ser felices a nuestros padres, que próximamente también estaremos publicando por Amazon. Todos estos contenidos que se trabajan los vamos sistematizando para que luego se pueda estructurar de una manera legible, que sea un poco más, que se le pueda difundir de una forma más dinámica alrededor de esta biblioteca de Amazon. Y aún así, les reiteramos, ¿no? Es mucho mejor escuchar estos audios, porque aquí estamos de una forma más natural, trabajamos de una forma más a manera de diálogo, como que estamos en la misma conversación con ustedes. Para el caso de hoy, vamos a tratar el tema centrado en los sentimientos de inferioridad en el adulto mayor, porque pasa y nos suele pasar que mientras nos vamos haciendo mayores, hasta cierto punto las generaciones venideras eh, reducen un poco el valor de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia o de nuestro diálogo. Imaginémonos mucho más con el adulto mayor, con nuestros padres, que esa interacción intergeneracional está basada en percepciones propias de nuestros tiempos. Entonces, eso provoca que se genere un sentido de inferioridad en nuestros adultos mayores. Así les recordamos, ¿no? También que hemos estado hablando de conductas pasivas, hemos dado ejemplos de cómo debería ser la comunicación asertiva, y además también se ha trabajado sobre herramientas para llegar a buen puerto con nuestros padres. También podemos decir que las conductas, los hábitos son lo que son, pero ¿qué tan difícil es ese cambio? Hoy vamos a revisar eso y empecemos pues, Doc. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenido. Adelante. Bien hallado. Sí, efectivamente. Hemos estado hablando de conductas pasivas, asertivas, de herramientas para llegar a buen puerto con nuestros padres. Pero debemos decir que las conductas, los hábitos, pues son lo que son. Los hábitos se tienen porque los hábitos que tenemos se tienen porque en muchos momentos
según nuestra forma de ser y de actuar, nos han servido y nos sirve en nuestras interacciones. Por ello, cambiar es difícil. Si una persona tiene la costumbre de mentir, no cabe la menor duda de que lo hace porque le está sirviendo. Si no hubiese cambiado. Si uno falta a la fidelidad, también es porque piensa que va en su beneficio. Si a lo largo de la vida ha mantenido una conducta pasiva, es porque en muchos casos le ha beneficiado. Es un argumento para conseguir los objetivos que pensaba. Digo esto porque hablar de conducta asertiva a cierta edad no es tarea fácil. Por supuesto que en modo alguno debemos desistir. Mientras hay vida, tenemos la oportunidad y la obligación de avanzar. Trabajar en nuestra meta para ser feliz y con los pequeños logros del día a día también estar felices. Ser y estar. Que nuestro idioma también sabe diferenciar. Recordemos que desde el inicio de estas charlas aconsejamos que todo mayor debe insistir en 3 actividades, que es mantener responsabilidades, llevar a cabo una rutina de ejercicio físico y fomentar ser constante con su grupo secundario. Teniendo en cuenta, lógicamente, de que modificar es difícil. Máxime cuando eres mayor, que ya las manías que tienes se convierten pues prácticamente en una monomanía. Así que vamos a hablar ahora del sentimiento de inferioridad en adulto mayor. Sentimiento que debemos de desbaratar porque conduce en cierta medida a una conducta pasiva que, como ya hemos comentado otras veces, la conducta pasiva nos lleva al victimismo cuando a través de la conducta pasiva no hemos conseguido los objetivos que pensábamos, porque si lo conseguimos, pues seguimos con la pasiva. El problema está que no se enfrenta uno a la realidad, le vencen y, y el siguiente paso es convertirse en víctima y el siguiente paso es romper todo el equilibrio en la familia, en el grupo y acabando, en la mayoría de los casos, pues en un geriátrico, ¿no? Así que, dicho esa introducción, vamos a hablar del sentimiento de inferioridad en el adulto mayor y de las herramientas a llevar a cabo para desbaratarlo. Bien, vamos a empezar diciendo que el padre de esta palabra, de esta frase, sentimiento de inferioridad, es el sentimiento siempre acompañándote, inconsciente, que implica cierto menosprecio, timidez e inadaptación, timidez y dificultad en la toma de decisiones, baja autoestima, unida a la necesidad de complacer a los demás. No olvidemos, cuando hablamos otras veces de la conducta pasiva, hay una tendencia a complacer a los demás. Si eso lo haces con gusto, perfecto. El problema está esa necesidad de complacer a los demás cuando entra en conflicto con uno mismo, ¿no? Bien, pues este sentimiento de inferioridad se lo debemos al médico y psicoterapeuta austriaco Alfred Adler, que fue colaborador de Freud y fundador de la psicología individual, con la cual en algunos seminarios vamos a seguir trabajando con este tipo de psicología. Este sentimiento, el sentimiento de inferioridad, no hay que olvidarlo, que arranca de los primeros años de vida. Esos años de vida donde nace el niño, en el grupo primario, en su familia, y tiene una ausencia de apego, ausencia del padre, pues la verdad es que no le hace toda la atención que el niño requiere, pues no la tiene. Hay un pobre reconocimiento, no se le mira, no se está con él, no se le abraza, no se le dice que le quiere y
Y en cuanto a responsabilidades, en la infancia, pues tiene pocas, porque las pocas que tiene encima son fallidas, ¿no? O sea que este complejo de inferioridad viene, como hemos dicho, por una falta de apego, todo producido en la familia. Hay un pobre reconocimiento, pocas no, paupérrimas responsabilidades que al cabo de los meses, de los años, pues hay una fractura del arquetipo paterno, si es que lo hubo. El arquetipo ya, el padre ya deja de ser el Dios maravilloso que todo lo puede y todo lo soluciona, y el niño se queda sin arquetipo, sin nadie a quien imitar, con un gran desconcierto y desorientación. Con lo cual conduce a sentirse, lógicamente, él mismo se considera infravalorado y, claro, también, pues claro, se siente inferior. Para superarlo esto, en términos generales, las personas pues utilizan varios caminos. Pero es muy significativo los sujetos que lo intentan desbaratar, que luchan por ello. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través del poder y del trabajo. Exagerando su valía ante el mundo, trabajan muchísimo en el trabajo donde estén trabajando. ¿Pero para qué? Para recibir reconocimiento. En el fondo quieren reconocimiento. Se apuntan a muchísimas cosas que no le va a repercutir ningún valor, pero sí que puede repercutir el reconocimiento de los otros, ¿no? El inconveniente, como comenta Adler, es que esos esfuerzos para obtener refuerzos secundarios, como es el dinero, lujo, éxito, para que luego te refuercen, pues no sacia al hombre, no sacia al hombre de reconocimiento, ni permite equilibrar el sentimiento de inferioridad. O sea, siempre le va a acompañar a lo largo de mucho tiempo de su vida, a no ser que lleve una terapia, pues ese complejo de inferioridad. Con respecto al adulto mayor, Adler recomienda como camino proponer dos sentimientos. Dos sentimientos que el mejor terapeuta es el hijo. Y los dos son autoestima y comunidad. O sea, si uno quiere recuperar la autoestima, desbaratar el sentimiento de inferioridad, tiene que ir hacia trabajar la autoestima y la comunidad. Ahora veremos cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo el hijo puede colaborar con ello. Para obtener la autoestima, el adulto mayor, ¿cómo lo puede hacer? Pues colaborando con otros. Haciendo que nuestro mayor lleve a cabo, por ejemplo, pues un amor que digamos consciente. ¿Qué quiere decir? Pues trabajar, ¿no? Pero no para complacer a los demás. Pues entonces estaríamos entrando en la conducta enfermiza, ¿no? Sino porque le gusta, estimulando que genere valor, ¿no? Porque eso va a generar empatía. Trabajar con nosotros, haciendo trabajos voluntarios. Eso en principio cuesta porque el adulto mayor que ha tenido poco apego y como ha tenido pocas responsabilidades, tiende a evitarlas, ¿no? Porque sabe que evitando responsabilidades, pues también evita fallos y evita quejas de los demás, ¿no? Porque un caso muy normal de personas con falta de apego y con falta de reconocimiento es que en las empresas, inclusive hasta en los trabajos, pues procuran recoger trabajos por debajo de lo que realmente pueden desempeñar, ¿no? Por eso ya dijimos en otro momento la importancia de que tenga responsabilidades. Luego también colaborando en ser aceptado, en ser reconocido. Entonces al mayor lógicamente hay que mirarle, escucharlo, ya hemos dicho, sonreírle y todas esas cosas. ¿Cómo se consiguió esto? Pues con responsabilidades, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades? Pues hombre, pues depende de las personas. Por ejemplo, dentro de este punto,
pues tareas que ya desempeñaban y que ahora lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues si es una madre, pues tareas del hogar, ¿no? Si fue amante de la cocina, pues una forma de trabajar es que pues reforzarla en que haga postres, comidas y zumos, en fin, la madre siempre tiene una responsabilidad. Dijimos que el mayor tiene que tener reconocimiento y responsabilidad. Si es mayor, pues la agricultora, un invernadero que cuide, hay que darle algo que esté a gusto. Escritura, por ejemplo, que escriba su biografía, que escriba temas, lo que sea, ¿no? Investigación o que traduzca, ¿no? Yo personalmente tuve la dicha de participar como director de tesis con su padre. Su padre, por ejemplo, que era catedrático psiquiatra de la Universidad de Valencia, pues él, cuando se jubiló, pues empezó a traducir del arameo, escritos para traducirlos, pasarlos al griego y del griego al español. Pues el hombre durante los últimos años de su vida se dedicó a ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, siempre que se pueda, el mayor tiene que tener responsabilidades, ¿no? Porque es el escudo contra la dependencia. Insistimos, o sea, ese siglo en que nos encontramos es el siglo de la esperanza de vida, pero ojo, a esa esperanza de vida tenemos que darle calidad de vida, ¿no? ¿De qué nos sirve vivir hasta los 120 años y los últimos 30 años estamos de Alzheimer o somos unos dependientes totales, no podemos movernos? Pues habría que preguntarse para qué vivir, ¿no? Bien, decíamos de Adler que para transformar el sentimiento de inferioridad, él propone autoestima y comunidad. También hemos comentado que ese sentimiento de inferioridad lleva inherente el hábito de rumiación. Cada uno se siente inferior y no permitimos que nadie nos insulte, pero muchos de los adultos con complejo de inferioridad, pues la verdad es que se insultan mucho, se falta el respeto mucho, dan vuelta hacia sí mismo y encima decimos rumiación porque nunca llegan a digerir esos pequeños problemas, ¿no? Vengan a darle vueltas y lo que consiguen es incrementar ese sentimiento. Por ello, Adler propone la comunidad, que es fomentar el grupo secundario. ¿Qué ventaja tiene el grupo secundario? Pues que como todos somos hijos y a veces hemos sido padres y damos sentido, fomentarse el grupo secundario, pues junto con el deporte y las responsabilidades, pues hacen que uno pues empieza a sentirse pues mucho mejor, ¿no? Con los adultos mayores uno se fomenta las reuniones, con los vecinos, con la comunidad del barrio, uno empieza a compararse y ve que, pues bueno, pues que empieza a mejorar, ¿no? Si tiene la suerte de ser católico, una vía podría encontrarla incorporándose, por ejemplo, en Cáritas. Aquí, por ejemplo, va a tener la oportunidad de llevar a cabo obras sociales concretas, con lo cual, pues eso refuerza mucho. Creo que comentamos en algunos apartados cómo el hacer obras de caridad y concretas hace que nuestro sistema lleve a nuestro organismo la oxitocina, puede colaborar con órdenes religiosas en los comedores sociales o en las escuelas de agradecimiento de los franciscanos de María, ¿no? En estos lugares tienen la oportunidad de estar rodeado de miembros afines que, si son católicos, lógicamente tienen un valor añadido, ¿no? Porque además a estas edades, donde son muchos los que inician la preparación necesaria, porque ya los otros mayores ya tienen cierta edad y se van preparando, pues rodeados con estas escuelas de agradecimiento, Cáritas, órdenes religiosas, pues tienen presente la frase de Mateo, capítulo 18, versículo 20, que dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Porque Jesús no solo está presente en la Eucaristía, sino donde 2 o 3 se reúnen en nombre de Él, ahí está Él. Esto parece mentira, pero es maravilloso. Es una auténtica gracia, que no siempre hacemos uso de ellas y los mayores no todos, ¿no? La Eucaristía no es la única presencia real del Señor, de Cristo. ¿Por qué no damos importancia a esas palabras, no? También está presente Dios con el hermano que sufre. De hecho, lo importante que tiene también poder trabajar un adulto mayor, pues con personas en hospitales o personas dependientes, ¿no? Cuando escuchó en Granada esas palabras San Juan de Dios, de un discurso de San Juan de Ávila, pues fue una auténtica explosión de hospitales que originó por toda España y por Hispanoamérica, ¿no? Todavía hay muchas ciudades donde hay hospitales de San Juan de Dios, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque estando con el enfermo, también Jesús está allí, ¿no? Y eso hace que dé un sentido a la vida al adulto mayor, ¿no? La ventaja de estas acciones es que, al implicarse, permite sentirse parte del mismo, sostenido por él y además ser valorado. El grupo lo valora. O sea, el adulto mayor puede tener una percepción de su biografía un tanto baja en algunos aspectos, pero está rodeado de gente que lo aprecia, va tomando cuerpo y acaba, además se los puedo asegurar, que ellos van transformando su autopercepción, ¿no? Tiene valor y otros pensamientos, ¿no? El grupo empieza a valorarle, empieza a agradecerle independientemente de su biografía, lo que está llevando, ¿no? Y él, en esta nueva percepción de irse comparando con los demás, con los compañeros, con lo que le hablan, con lo que le sonríen, viendo también a los demás, que personas quizás de su edad y que están con problemas superiores a él, pues una nueva percepción pues está adquiriendo y cogiendo, ¿no? Por eso Adler habla de que tenemos que trabajar con tener responsabilidades y trabajar con el grupo secundario, que son, pues eso, ¿no? Los amigos, la comunidad, órdenes religiosas o con lo que creamos conveniente. Porque nos permite compararnos. La comparación es inevitable y además es buena. Pues es una forma de evaluarnos. Todo el mundo, desde que es niño, pues se compara. Y a través de la comparación se mide. A ver en qué punto nos hemos quedado, ¿eh? Por supuesto que en la comparación también podemos pararnos. Y hay muchas personas que se comparan, no se gustan, y en vez de dar el camino para el cambio, pues ¡pum!, lanzan la película y empiezan a soñar. Hay personas que están soñando todo el día, ¿no? Y no hacen nada por cambiar, sueñan. Sueñan y es una droga permanente, gratis, y que te impide evolucionar, ¿no? Fruto de la comparación. Pero la comparación es algo necesario, o sea, evolucionamos porque nos comparamos. O sea, compararnos es como un reflejo, ¿no? Todos hacemos uso de la comparación. Y no importa a nivel cultural, social y económico. Porque el comparar nos permite evolucionar. Uno mira a su alrededor, quiere imitar y quiere crecer. Y gracias al comparar, crece. Se pregunta, ¿por qué yo no? Y en esta evolución, pues por supuesto que hay más de un rasgo, ¿no? No solamente la gente quiere evolucionar a nivel intrínseco, sino a nivel económico, político y familiar, ¿no? Y en esa reflexión, pues puede darse el caso de nuestro adulto mayor, que haya, por este regusto amargo que a veces proporciona el estar mal, también la mal llamada dulce melancolía, ¿no? Acoger el sentimiento de inferioridad
Y en vez de evolucionar, pues, empezar a pensar que no hay derecho, y aparece entonces la envidia y entra en sentimiento, pues en un sentimiento de inferioridad que puede abrir las puertas a otras cosas. Sí, aquí me gustaría diferenciar, a veces la gente dice, tienes un sentimiento de inferioridad. Nos ha hablado de la envidia, nos ha hablado, bueno, una envidia también nos alegra del daño ajeno por ahí, pero ahorita me surge el hecho de decir, ¿qué es más pertinente? ¿Decirles sentimiento de inferioridad o complejo de inferioridad? Claro, bueno, se dice el complejo de inferioridad porque nos lo dice Adler, el ayudante de Freud, ¿no? Pero podemos hablar en ese momento pues que son sinónimos, ¿no? Es verdad que el complejo de inferioridad, pues si uno no decide evolucionar, dar un paso hacia adelante, que también influye el ambiente, lógicamente. O sea, si uno está alrededor de... Por eso Adler propone que tengamos siempre una relación con el grupo secundario, con amigos, con vecinos, con tal, porque nos comparamos. Y claro, también es verdad que es bueno compararse con gente mejor que tú o como mínimo por igual, ¿no? Es la importancia, ¿no? Claro, y volvemos también a la comunicación. De pronto, para tratar con nuestros adultos mayores, me parece, y hablo culturalmente, es menos doloroso o golpea menos, más bien, decirle, oye, tienes un sentimiento de inferioridad, a decirle, oye, tienes un complejo de inferioridad, porque ya se puede asimilar como que me estás diciendo acomplejado, Claro. algo así. Bueno, no mayor lo que había que decir es abrazarlo, ¿no? Ujú. Abrazarlo y si realmente pensamos que tiene ese complejo, pues entonces tenemos que ayudarle a que se relacione con un grupo de personas igual o mejor que ellos, que se compare, ¿no? Pero sin decirle que es Y complejo. claro que no. Y nosotros estar en la retaguardia para evitarle ese complejo y dilucidarlo. Porque no olvidemos, si tiene un complejo de inferioridad, al final va a poder acabar en una depresión. La depresión encima genera cortisol, genera serie de problemas y al final enfermedades. O Oh. sea, hasta egoístamente, si tenemos, o sea, imaginamos que desechamos el amor y tenemos apreciamos, o sea, una persona depresiva va a tener más enfermedades posiblemente que una persona que no es depresiva. Entonces, tenemos que ayudarle. Además, si somos encima creyentes, pues había con más motivo, ¿no? Tenemos que ayudar a esa persona que en el fondo está necesitada de ayuda y nos va a pedir, como hemos dicho en otras sesiones, ellos, la queja, se están quejando. Ujú, ujú. Y un mayor cuando se queja, lo que está reclamando es reconocimiento y es amor, ¿no? Por eso, el complejo de inferioridad, en una parte, en la campana de Gauss, tenemos el complejo, pero en el otro lado, si lo cambiamos, pues tenemos la arrogancia que no sabemos qué es peor, ¿no? Porque también produce rechazo y produce daño, ¿no? O sea, todo lo que estamos hablando es que viene a colación porque hemos estado hablando de la importancia de que nuestra conducta sea asertiva. Pero claro, en principio esto es lo ideal, pero no es tan fácil, porque como hemos dicho al principio, o sea, las personas tienen una conducta y si la tienen es porque le funciona bien, ¿no? O sea, si una Ujú, ujú, persona ujú. come mucho es porque piensa que le beneficia en algún aspecto de la vida. Si una persona, como hemos dicho, miente es porque le ha ido bien mentir. Porque mentir para él ha sido pero ella, ha sido una situación adaptativa. Si una persona es infiel, piensa porque le ha ido bien. Porque si le fuera mal y tuviera muchísimos problemas, hubiese dejado totalmente de ser infiel. Si una persona conduce con el vehículo de una manera que no es la correcta, pero si nunca ha tenido infracciones, pues va a seguir haciéndolo, porque o las ha tenido pocas. Entonces viene un refuerzo intermitente y entonces va a estar toda la vida, ¿no? O sea, que, que eso estamos hablando, pues es muy importante la conducta.
Pero claro, en principio, eso es lo ideal, ¿no? Pero, pero vamos a seguir con el sentimiento de inferioridad. Porque, porque, por ejemplo, ya en la infancia, el niño observa la atención del padre y sus hermanos y ve la distinta para él forma de reñir según él, ¿no? Y también él quiere que a todos se les trata por igual y no se trata mal. Entonces ellos, sin poder evitar, pues hay un sentimiento en algunos de inferioridad, en otros no. Pero si no ha habido, como al principio hemos dicho, una carencia ¿Mm? de apego, la inferioridad está ahí, está ahí. No llega a ser en algunas personas pues grandes problemas, ¿no? Pero, pero, pero muchísimas infelicidades que ocurren en la infancia, pues la tenemos ahí, que es la falta de apego. Pero el estar viviendo ese sentimiento de inferioridad sí que aumenta. El problema está que el tener el complejo de inferioridad, ese sentimiento de inferioridad, sí que aumenta la frecuencia en compararse. Y como es un estado rumiante, se permite pocas veces o casi nunca parar y recordar todos sus puntos positivos, sus éxitos, que seguro que los tuvo, la familia que creó, la casa que compró, etcétera, etcétera. O sea, que la biografía a veces hace que se pondere en exceso algunos sucesos, porque toda biografía tiene éxitos positivos, ¿no? Lo que pasa que el mayor, pues al tener complejo de inferioridad, se critica más. Por eso es necesaria la participación de los hijos. Al pensar mal de sí mismo, al repasar su biografía, él solamente ve lo negativo. Y ya hemos hablado más de una vez que vemos según pensamos. Y claro, si el mayor resulta que su biografía la ve, pues en el fondo como negativa, porque piensa que hizo mal con los hijos, que a nivel familiar tuvo algún desliz con la esposa, se divorció, en el trabajo podía haber hecho una cosa, luego hizo otra, pues lógicamente eso está ahí y con el problema de que no tiene 30 o 40 años que dice, bueno, pues lo voy a cambiar, no, no, ahora ya no puede cambiar nada, ahora ya es inevitable. Lo que tiene que hacer es aceptarlo. Y aceptarlo cuesta. Entonces, en la terapia, como vamos a ver en esos capítulos adelante, más adelante y aquí también, el hijo es el terapeuta ideal porque el hijo forma parte de esa biografía con el padre. Y el hijo también, como consecuencia, puede dar una opinión sobre la biografía del padre. Y puede decirle, hombre, papá, pues aquello fue para bien, yo te amo, precisamente aquello. Entonces, aquella historia que el padre lo considera negativo, pues a base de trabajarlo con el padre, con amor, con abrazo, pues puedes convertirse en una cosa neutra, liberar, porque en cuanto el padre libere esa emoción que la tiene guardada ahí desde hace siglos, pues desaparece y entonces no es que olvide el problema, ojo, el padre, el padre no olvida, o sea, si el padre tiene una emoción guardada, negativa, una emoción la tiene ahí guardada de una conducta que él considera que fue negativa con su hijo, si el hijo consigue, que vamos a verlo, a través de la comunicación, si el hijo consigue liberar esa emoción y hacerle ver al padre que no fue tan grave, al liberar esa emoción en el padre, entonces el padre no es que olvide el problema, es que ya no le afecta, lo ve normal. Es como una persona que tiene un accidente de coche y le genera una emoción tan sumamente grave, tan insistente, que dice, yo nunca voy a volver a conducir. Pero otra persona puede tener el mismo accidente,
no sentir esa emoción y a los 4 días vuelve a conducir, ¿no? O sea, el problema no es el accidente del coche, el problema es que esa persona en su foro interno pues se siente mal, ¿no? Pues lo que hacemos con el padre es exactamente igual, ¿no? O sea, el hijo va a ser el que va a ayudar al padre a que ese pensamiento que tiene, que fue tan solamente frustrante y tan solamente negativo, pues el hijo le ayuda, como hace de terapeuta, ayuda a liberar esa emoción y hacer ver al padre que bien, que bueno, pues que pasó y pasó. Y el pasado no lo podemos modificar. Lo que sí que podemos modificar es esa emoción sacarla de encima, como el padre se libera y bien, y lo acepta. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cómo reaccionamos ante un sentimiento de inferioridad, ¿no? Esto, y ahora, pues Sí, vamos a hablar de esto. sí, justamente ese capítulo donde o ese episodio, ese escenario, donde nos encontramos con emociones que, como usted dice, ¿no? Tenemos ese resentimiento hasta cierto punto, pero claro, no vamos a olvidar, pero sí podemos aceptar, porque muy pocas veces yo podría decir que algo que nos ha impactado se pueda olvidar, pero sí se puede aceptar y se puede también hacer una reflexión donde decimos, a ver, pensar en esto no resulta para nada productivo. A través de eso, Doc, convérsenos cómo deberíamos reaccionar o cuéntenos un escenario de cómo reaccionamos ante un sentimiento de inferioridad. Claro, porque como has dicho, sea, efectivamente, o sea, lo que consigue el hijo, y lo que vamos a hacer a través de estas charlas, es que no se olvide el problema, pero sí que le podemos quitar la emoción a ese problema, con lo cual, pues forma parte de la vida y con el tiempo, pues se olvida o no se le da importancia, ¿no? Porque, bueno, pasó, pero no es una carga tan importante como puede ser para otros, ¿no? Hay personas que un divorcio, pues les causa bueno, les cambia la vida y a otras personas pues que no les cambia la vida, ¿no? Vale, pues como expusimos, una forma es ahondar precisamente lo que hace la gente ante un sentimiento de inferioridad, es ahondar, insultarse, con lo que el mayor lo único que está llevando a cabo es reforzar ese sentimiento de inferioridad. Quedas entrando en la depresión y con el tiempo, pues como hemos dicho, hace a tu presencia la envidia, a creando el hábito, inclusive, como yo personalmente he visto, personas que encima se alegran de los problemas del otro, ¿no? Porque necesitan alegrarse de los problemas. Esto puede llevar a ser preocupante si ese sentimiento queda fijado en un comportamiento familiar, no digamos ese sentimiento de alegrarse de los problemas está en el yerno, la nuera o el cuidador, ¿no? Bueno, la convivencia puede llegar a ser conflictiva, ¿no? Hay personas que es que necesitan cambiar de cuidador pues cada 15 días, ¿no? Y por supuesto, eso no es el remedio. Y el problema añadido es que no se dan cuenta los adultos mayores que lo que están consiguiendo con esta conducta, que es que no hay forma de llevar entre medios, a no ser que sea la aceptación por parte del hijo, es acabar en un centro geriátrico, que es lo que nadie buscaba. En principio nadie buscaba un centro geriátrico y al final acaban porque es que es intratable esa persona, ¿no? También, al constatar la realidad, a través del trato que está recibiendo, que es el reconocimiento, que es lo bonito, el refuerzo en sus responsabilidades, pues empezar a recordarle sus obras, actos positivos. Lo bien que se lo pasaron aquel año en aquel viaje, donde todos se quedaban boquiabiertos. Entonces les han llevando a partes que el padre a lo mejor pensaba que en ese viaje había sido un desastre y los había reñido y los había... era un fracaso. Sin embargo, el hijo pues, le puedo recordar aquel viaje, por ejemplo, pues en Grecia, viendo el estrecho artificial de Corinto, y dijeron, joder, ¿cómo es posible, no? Que hicieron ese estrecho, ¿no? En aquella época que nada más que había pues un pico, ¿no? Entonces el mayor a través de los rostros de su hijo que le comenta en ese viaje, pues mira por dónde aquel viaje en Grecia que el padre lo consideraba pues una gran desgracia y que fue un fracaso familiar, pues el hijo consigue mediante un acto positivo
pues quitarle esa emoción, el padre la libera, el padre quizás llore en ese momento, liberando esa emoción y todo resuelto, ¿no? Claro que en esta comparación el mayor puede dar gracias, ¿no? Y empezar ahora a echar otra mirada, ¿no? A descubrir, pues ya viendo ese viaje, pues otro viaje que hicieron, otra mirada, ¿no? Que hicieron otro viaje cuando fueron a Bélgica, ahí en aquella calle comiendo los mejillones o lo que sea, ¿no? Y entonces una persona pues empieza a ver ya la percepción. ¿Y eso quién lo consigue? El hijo. O sea, preguntarse los hijos ante una conducta pasiva o víctima de su padre, que es fruto del dolor, no hay que olvidarlo, porque hay dolor, todo el sufrimiento e impotencias guardados, porque en otras cosas no tiene remedio, o sea, el hijo sabe no tiene remedio. Entonces, no importa que estemos hablando del pasado, no importa que no tenga solución, porque además no la tiene, porque el pasado no se puede cambiar. Pero nosotros, como hemos dicho más de una vez, sí que podemos cambiar la percepción del pasado. Si el hijo, que es actor también principal de esa parte de la biografía del padre, si el hijo le quita, toda carga negativa, le quita toda emoción, el padre lo ve y si ve que es cierto y ve amor y ve afectividad, pues lógicamente lo va a aceptar. El aceptarlo automáticamente libera toda esa emoción y le da tranquilidad y le da satisfacción y entonces empieza a ver el pasado pues de una manera distinta, pues claro, repetimos, vemos según pensamos. Y si el padre entonces ve al hijo y en el hijo con sinceridad le dice que muy bien, que se lo pasaron muy bien y que ya no se acuerda de aquel grito ni se acuerda de aquella cosa, pues el padre también va a empezar a ver de la misma manera que está viendo el hijo. Con lo cual, pues hemos solucionado un problema, ¿no? Luego vendrán otros viajes, luego vendrán otras cosas, luego vendrán otras, y el hijo ni se acordará de cuando su padre a lo mejor pues le pegó un calbote, y entonces el hijo dijo, ah, sí, me pegaste, pues no me acuerdo, ¿no? Y pues mira, pues me alegro porque aquello, sí. Siempre desde el amor, lógicamente, la aceptación. El hijo, por supuesto, tiene que revivir todo el trayecto, porque el trayecto es necesario para que el padre libere esa emoción, ¿no? Vale. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? En ese aspecto. Y en este caso, Doc, hablamos a veces reiteramos, ¿no? También en el discurso que damos con ejemplos y con escenarios. Al hablar del padre, estamos hablando del padre y la madre, y al hablar del cuidador, puede ser cuidador o cuidadora también. En este caso, para hacerles que nuestro padre o nuestra madre, que son adultos mayores, se sientan queridos o admirados, ¿qué podemos hacer? Sí. Bueno, como ha dicho, por ejemplo, el padre, el hijo y el cuidador, ¿no? El cuidador también tiene un papel importante en eso, ¿no? El cuidador Ujú, puede hacer de terapeuta también, pero el hijo tiene la ventaja de que el hijo es que forma parte de la biografía del padre. ujú, ujú. Como hemos dicho en este ejemplo del estrecho de Corinto, pues imaginemos que el padre pues les faltó o les dijo, poneros aquí, que pasan los coches, porque allí en el estrecho de Corinto no hay un sitio para... o sea, estás ahí en la carretera. Y entonces imagínate que el padre le dice al hijo, y en aquel momento el padre hasta le insultó o le castigó. Y si el hijo entonces pues le presenta una percepción de la realidad cambiada, el padre que necesita ese cambio de percepción, porque lo necesita, entonces recuerda el estrecho de Corinto, recuerda el transatlántico pasando por allí y, y mira al hijo y dice, ah, pues entonces libera todo. A lo mejor se pone a llorar o no, pero libera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué hay que hacer para que un padre se sienta querido, admirado y modificar y quitar el complejo de inferioridad? Pues en realidad escucharlo. Escucharlo y en la interacción ayudarle a reconocer sus límites, porque lo que no vamos a hacer es mentir. O sea, si pasó, pasó. Lo que pasa es que el hijo le da una percepción distinta. Percepción que el padre va a adquirir esa percepción, con lo cual se libera, ¿no?
Pero eso también pasa en la historia. O sea, si somos capaces de cambiar la historia general de los países, pues usamos la misma técnica. Pasa que aquí se hace con honestidad. O sea, escucharle y en la interacción ayudarle a reconocer sus límites y al ser el hijo parte activa de su ayer, es el único que puede ayudarle a aceptarlo mientras reescribe esa misma escena. La reescribe y el padre pues la repite. Porque no hay que olvidar que en el fondo estamos siempre reescribiendo. O sea, una persona que dice, yo cuando tenía 20 años, ¿realmente te acuerdas tú de todo? Tú estás reescribiendo esa parte de la historia en función de lo que sientes y de lo que piensas. O sea, en el fondo estamos inventándonos el ayer, ¿no? En este caso, algo parecido. El hijo confía y al verse su padre reflejado en la mirada de este, que es lo bonito, el hijo confía, volviendo al tema del estrecho de Corinto, el hijo confía y al verse su padre reflejado en la mirada de su hijo, que es sincera, empieza a confiar y entonces es inconsciente, reprograma. O sea, a partir de ese instante el padre va a decir que en Corinto se lo pasaron muy bien. Y después cogieron el coche, volvieron a Atenas y muy bien. Y además está el descubrimiento que empiezan a aflorar nuevas herramientas. O sea, entonces nuestro padre empieza a crecer y a recordar otras cosas que necesita decirlas para que apoyándose en su hijo diga, efectivamente, por aquí, por allá, y cuando fuimos aquí, cuando fuimos al Partenón, resulta que te resbalaste, porque resulta que aquello de tanto subir la gente, la piedra estaba, bueno, el suelo estaba pulido y cuando llovía algo, pues resbalabas. Entonces, por supuesto que seguirá oteando el pasado, ¿no? Pero que sin darse cuenta estará empezando a ver, a valorar sus éxitos, porque tuvo éxito seguro en un viaje, se ve cosas positivas, ¿no? Y que encima redice los éxitos y el hijo dice, efectivamente, papá, esos éxitos tuvimos y cogí, alquilamos un coche y nos fuimos aquí, nos fuimos allá y llegamos al aeropuerto, cogimos el avión y tal. Y el padre pues dice, fíjate, yo que pensaba que el viaje a Grecia fue un desastre, pues resulta que estaba muy bien. Y mis hijos pues aprendieron mucho de las Cariátides y del Partenón y donde Sócrates paseaba ahí con sus alumnos, ¿no? Y entonces el padre siente hermoso cómo al contemplar sus vivencias, pues cada día empieza a percibir menos lo negativo, porque ya no le recuerdan pues las ausencias, que a lo mejor estuvo una semana fuera de casa por un viaje que tuvo que hacer o por lo que sea, ¿no? O sea, al centrarse en su hijo y en su historia, pues entonces ahora la energía es cambiado. ¿Por qué? Porque gracias a que hay un trabajo personal, hay una retroalimentación que está suponiendo los logros, porque me descubre que su vida, claro, tuvo logros, ¿no? No todo el mundo se va a Grecia, ¿no? Y tuvo pequeños logros y pequeños éxitos y todo lo demás, ¿no? Y esta actitud, esta manera de ver y enfrentarse al día a día, orientada en centrarse más en él, en todo el trampolín necesario para ser utilizado por sus hijos y también por él, hablo del hijo, para empezar a continuar, si es que ya emprendió en hacer las actividades que antes hemos comentado, ¿no? O sea, gracias a esto, el hijo puede fomentar y puede forzar el azar. Ya dijimos que la gente no hace lo que quiere hacer, sino lo que tiene la costumbre de hacer. Entonces el padre pues hace deporte, sale con amigos, entonces va cambiando va entrando más en la dinámica de lo que quiere el hijo, ¿no? O sea, no se hace ya retrógrado, negativo, porque negativo, si tiene complejo de inferioridad, siempre lo tuvo, sino que se va abriendo más a la posibilidad
de hacer cosas. O sea, en el fondo, a lo que su fuero interno le está pidiendo, ¿no? Porque el complejo de inferioridad, donde más lo percibimos, como vamos a ver a continuación, es en el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Y esto provoca también cambios dentro del cuerpo, como usted ha mencionado en otros capítulos, en otros episodios. Así como tenemos ahorita lo que nos decía, ¿no? Un enfoque de trabajo en función de la edad y también en función de la energía que se tiene al ser adulto mayor. Este trabajo personal y esa retroalimentación que se ha expuesto dentro de la comunicación como para optimizar y también como para matizar la emoción hacia una actualidad donde se reescribe la historia y la energía se optimiza, ¿no? Ya la emoción se supera. Claro. Claro, en función de eso, nosotros ya podemos mejorar, se podría decir, este sentimiento de inferioridad y superarlo. Ya para ir concluyendo, Doc, si ya lo vamos superando, vienen nuevos caminos, ¿no? Eso sería lo que vamos a tratar en el Claro, siguiente episodio. es que estamos en el camino de que va a permitir a nuestro mayor pues hacer las paces con su pasado. Ujú. Entonces consolida su autonomía. También reduce, no lo olvidemos, ciertos cuadros de enfermedades. Está más relajado y encima el mayor empieza a descubrir valores, porque todo el mundo tiene valores, ¿no? Lo que pasa que, según la biografía de cada uno, pues uno piensa en lo que no piensa. Hay personas que piensan que son fracasados, ¿no? Y también tiene valores, ¿no? Y todo este cambio, esta forma de sentirse, sí, o sea, el sentirte mejor, ¿cómo lo sientes mejor? No es algo cognitivo, es algo físico. O sea, la forma de sentirte mejor empieza por lo más cercano. ¿Y qué es lo más cercano? Nuestro cuerpo. Cuerpo. O sea, entonces uno empieza a andar, empieza a mirar, y no es algo racional, es el cuerpo el que te lo está haciendo saber. No se puede, y además no se puede dudar porque él ve que el cuerpo, por ejemplo, el mayor que empieza a cambiar la autoestima, también en su cuerpo se encuentra mejor. Él empieza a moverse, empieza, los mayores, el problema grande que tienen sobre todo es en las articulaciones. Entonces empieza que, por ejemplo, pues las rodillas le duelen menos, empieza que los masajes que se está dando, por ejemplo, por las varices le están cambiando. O sea, sin darse cuenta, empieza que su cuerpo cada día está mejor, ¿no? Siempre es el cuerpo el principio más importante que nos hace que mejoramos la autoestima. Y el que nos permite sentir en primera persona. Permite constatar de manera empírica los avances. Nadie te lo puede negar. Además, lo bonito de esto es que nadie te lo, o sea, no es una cosa que hay que razonar, no, me encuentro mejor, me encuentro mejor. No, no, no. No, no, es que el cuerpo te está diciendo que te encuentras mejor. O sea, a uno le duele menos el cuerpo. Hasta empieza a reconocer pues que tiene dones por la vida, que se siente mejor, se anima a andar más, se anima a hacer actividad, pero no por arte de magia, es que el cuerpo le está pidiendo que haga esos ejercicios, ¿no? Siempre la mejora no es algo racional, no es algo que te lo digan tus hijos. La mejora es porque el mismo cuerpo te hace sentirte que te encuentras mejor. Entonces, una dinámica que automáticamente tú empiezas también a comportarte de una manera distinta con tu cuerpo. Un día, en un momento determinado, repasas la biografía y se preguntas cómo la alegría a veces, bueno, ¿cómo es posible que yo, pues esto que me pasó o lo que me dejó pasó, y hasta te ríes, ¿no? O sea, te ríes. Y no hay que olvidar que el hipocampo, ¿no? Que es nuestro bibliotecario, pues como guarda todo en función de lo que nos interesa, pues también nos hace recordar también según nos interesa, ¿no? Y ahora sí, ahora mismo, sin darnos cuenta, está reescribiendo su biografía. O sea, ya lo creo que hubo días de gloria, de triunfo, y sus hijos, fíjate cómo lo aprecian y lo valoran cuando su padre consiguió aquello, consiguió lo otro, ¿no? Y él nota que su hijo, pues también, no sé, está a su lado y él respira mejor, se sienta en la mesa, se sienta en la butaca y a veces hasta sonríe porque dice, me siento en la butaca como Dios manda, como le decía a su madre o su abuela. Y es que efectivamente hay una verdad en sentirse de una manera concreta.
Y bueno, Estamos... Siga, Doc. Justo le voy a decir ya para ir concluyendo. Dele. y nada, y otro descubrimiento es que el mayor está empezando a orientarse hacia sus hijos, hacia su familia, a la familia de sus hijos también, a todos sus conocidos. Constata que su grupo secundario está creciendo y es más, le está llamando. O sea, antes que él pensaba que tenía 4 amigos, tenía pocos, pues ahora gracias al grupo secundario que ha crecido en la asociación de vecinos, de Cáritas, de la escuela de agradecimiento de los franciscanos, pues resulta que le están llamando a él, que no lo llamaban, ¿no? Y es consciente de ese sentimiento. Y lo es precisamente porque es físico. O sea, para nada necesita que se lo digan sus hijos. Es verdad. Él nota que se encuentra mejor. O sea, yo ya he descubierto un incidente. El talante de un sujeto, que muchos lo descubren, ¿no? Ven un sujeto dentro del grupo y que ve que se comporta de manera extraña y por primera vez hasta le causa dolor ver como ese amigo, entre comillas, pues se comporta de una manera que quizás como se comportaba delante de hace años, ¿no? No lo ha hecho bien, no lo ha conducido. Y en vez de sentir alegría, como antes podía sentir como envidia, pues le causa dolor. Le causa dolor y hasta emoción de ver que ese hombre pues ha cometido un error. Muy bien, Doc. Necesitamos profundizar mucho más sobre este complejo de inferioridad que ahí viene la cuestión. No solamente se presenta dentro del adulto mayor, sino que es un sentimiento latente en la gran mayoría de nuestras edades y de nuestros personajes cuando asumimos nuestra convivencia social en comunidad. Seguiremos con este trabajo sobre el adulto mayor. Les recordamos, somos del campus Quiero Ser Escritor. Y también nos pueden encontrar en Spotify como Campus Quiero Ser Escritor. Les recordamos que estamos a través de Conciencia Top News los lunes a partir de las 20 horas de Ecuador, 22 de Argentina, 3 de la mañana del martes de España. Y también le transmitimos los jueves. También somos parte, como parte del Campus Quiero Ser Escritor, gestionamos contenidos, estructuramos los libros que tú quieras construir a través de tus experiencias como una terapia para sanación, recuperación del pasado y asimilación del futuro. Somos del Campus Quiero Ser Escritor, nos despedimos. Somos el doctor Ramón Morcillo López, su servidor Santiago Buitrón Chávez. Nos estaremos viendo el próximo lunes, Doc. Nada, agradecerte, agradecer también a nuestra emisora que nos facilita la oportunidad de transmitir esta colaboración y esta ayuda centrada en la familia y en los cuidadores familiares para ayudar al adulto mayor, que es nuestra meta y nuestro objetivo. Hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente.